Exégesis, tu espacio para el estudio de la revelación. En esta oportunidad conoceremos el método exegético histórico-crítico, sus características y haremos una breve aplicación del mismo en un texto de las Sagradas Escrituras. El método de exégesis histórico-crítico es un método de estudio científico dedicado al análisis de textos antiguos y su evolución en el tiempo. Por medio de él, el intérprete obtiene un mayor acercamiento al texto y una clara interpretación. Como manifestamos anteriormente, el mismo utiliza métodos comprobables, lo cual darán al texto credibilidad, confianza, tanto en su procedencia como en su significado. Los pasos para la aplicación del método son los siguientes. Primero, la crítica textual. Luego, la crítica literaria. En tercer lugar, la crítica de los géneros y también la crítica de la redacción. Existe también la crítica de la recepción que no ha sido avalada por todos los exegetas, sin embargo, algunos de ellos la consideran. Dentro de este video también le daremos un espacio a esta crítica. La crítica textual es una técnica científica muy antigua. Se sustenta en el estudio del texto original, es decir, en la versión más antigua del documento escrito, ya sea un papiro, un manuscrito o un pergamino. En el caso de los libros de la Biblia, indaga cada versión hasta llegar a la más antigua. Este método también somete al texto a un análisis lingüístico, morfológico, sintáctico y semántico de las palabras. Se apoya en las ciencias filológicas, las cuales son las encargadas de estudiar las lenguas antiguas y su evolución en la cultura. La crítica literaria se encarga de discernir el inicio y el final de las unidades del texto escrito, enunciados, párrafos, diálogos y demás. Si éstas pertenecen a otras fuentes, también va en busca de ellas. Verifica también que los textos tengan coherencia interna o sus divergencias. De la misma manera, investiga que no haya otras copias del mismo. Crítica de los géneros. Analiza los géneros literarios que se encuentran en el escrito, también la procedencia de dichos géneros, los rasgos y la evolución. Se le llama también crítica de la tradición, pues estudia al texto y su transmisión durante todas las generaciones, así como los cambios que ha sufrido. Cabe destacar que en el caso de las Sagradas Escrituras, las primeras tradiciones del texto eran orales. Tenemos también la crítica de la redacción. Estudia las modificaciones del texto, el habla que utiliza el autor con sus contemporáneos. Estudia la pragmática, que es el habla en su contexto. También estudia el contexto actual. Y por último, lo más importante, el sentido teológico del texto. Habíamos compartido también que presentaríamos la crítica de la recepción, aunque no es utilizada ni avalada por los estudiosos, hay exegetas que hacen uso de esta parte del análisis histórico crítico, ya que consideran que es importante ver cómo el texto se asimila a lo largo de las distintas épocas y en los distintos ámbitos, no solamente en el ámbito religioso, sino en el político, social, familiar y otros. Una vez teniendo claro qué es el método exegético histórico crítico, para qué nos sirve y cuáles son sus pasos de aplicación, vamos a proceder a aplicarlo con la parábola de la semilla de mostaza. Utilizaremos la versión del evangelista Mateo. La semilla de mostaza. Mateo 13, 31 al 33. Otra parábola les propuso. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla,
pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace árbol hasta el punto de que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Apliquemos pues los pasos a esta parábola. Lo primero será la crítica textual. Recordemos que la crítica textual no solamente busca los documentos más antiguos, sino que también estudia la morfología y la sintaxis y la lingüística de cada palabra. En este caso, vamos a escoger 3 palabras del texto: semilla, crecer y ascender. La palabra semilla proviene del griego más antiguo, que es sinapi. Posteriormente, cuando el mundo romano se convirtió al cristianismo, los textos bíblicos reemplazaron la palabra sinapi por mustur, que también significa semilla. Otro caso en donde esta crítica textual puede aplicarse es en el caso de los evangelistas. Vemos que Mateo utiliza la palabra crecer en griego antiguo, mientras que Marcos utiliza en un griego más moderno la palabra ascender. Aquí está el ejemplo. Mateo nos dirá: es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que las hortalizas. Marcos, sin embargo, nos dirá: es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando asciende es mayor que las hortalizas. Pareciera que el tener 2 palabras con significados que no sean iguales, sino más bien parecidos, no es nada. Sin embargo, cuando conocemos que los evangelistas escribieron para distintas comunidades, con distintas mentalidades, distintas culturas, y que en muchas ocasiones no encontraban palabras para traducir textualmente, entonces podemos comprender la importancia que tiene cada palabra para los exegetas. La crítica literaria nos va a ayudar a poder entender que esta parábola está escrita en prosa, que tiene un contexto coherente, pues nos habla de algo real, como lo es una semilla, como lo es un árbol, para poder explicar algo que es figurativo. También, la crítica literaria nos indica si existen algunas otras copias de este documento. Aunque en el Antiguo Testamento se han visto comparaciones con árboles, se ha comprobado que esta parábola no guarda relación con dichos textos, es original de Jesús. Algunos investigadores hablan de que la expresión pequeña como un grano de mostaza era un proverbio antiguo y muy usual, tan usual como el uso de las parábolas que los maestros de la ley utilizaban para adoctrinar al pueblo. Por otro lado, las Sagradas Escrituras nos dicen que a la gente le encantaba escuchar a Jesús, que lo seguían a todos lados y que estaban siempre atentos a las palabras que él decía. Y es que esa imaginación del maestro, sumado a los carismas de su persona, hacían de un relato ordinario una verdad de todos. Otro de los aspectos más interesantes es la crítica de género. En la crítica de género podemos descubrir todos los posibles géneros literarios o recursos literarios que puede tener un texto. En este caso ya sabemos que es una machal, es decir, una parábola. Entre las características de la parábola está el paralelismo, las connotaciones proféticas, el sentido alegórico y figurado, la brevedad de la narración, lo real y lo fabulesco, y sobre todo la enseñanza de una verdad moral o espiritual. Este último rasgo era el rasgo que más le llamaba la atención a Jesús y por el cual utilizaba este método para poder instruir a las personas. La crítica de la redacción nos invita a analizar el contexto teológico de las parábolas. En este caso, la del grano de mostaza nos dice que el reino de Dios ya está aquí, que no lo vemos porque aparenta ser pequeño como un grano de mostaza, pero que quien lo cultiva y trabaja en él y espera con paciencia su sigiloso crecimiento, verá el esplendor de su grandeza. Una grandeza a la que todos estamos invitados. Algunos exegetas del Jesús histórico
agregan que dichas aves que anidan son las muchedumbres que harán morada eterna en él. Y por último, para el que quiera seguir los nuevos estudios de los exegetas contemporáneos, tenemos la crítica de la recepción. Creo que todas las generaciones coinciden en lo siguiente con la parábola del grano de mostaza y del reino de Dios. El reino de los cielos es tan pequeño y tan grande, es visible y al mismo tiempo invisible. Aunque no sea cultivado, crecerá, porque es su destino, y su fin es ser morada eterna de todos los hombres de la tierra. Culminando el análisis de la parábola de la semilla de mostaza bajo el método exegético histórico crítico, nos despedimos de este espacio denominado exégesis, tu espacio para comprender las sagradas escrituras.